Listo, entonces el día de hoy vamos a ver el marco referencial. Les voy a explicar pues de qué se trata. Denme un segundito que se bloquea. De qué se trata como tal ese marco referencial. Eh, ¿Cuáles son las características? ¿Para qué se utilizan? También adicional a eso, ¿por qué es importante plantearlo en los proyectos? Y digamos que esta información se puede encontrar en algunos artículos científicos, pero no todos incluyen esta parte de la estructura y va a depender de las revistas donde publiquen, porque van a exigir cierta cantidad de páginas o extensión de los artículos y pues no les va a dar para incluir como tal este marco referencial. Pero si nos vamos a lo que tiene que ver con los proyectos de grado o proyectos de curso, es importante que ustedes investiguen información que les ayude y les soporte todo lo que están mencionando en sus proyectos. Entonces, ese marco referencial, ya les voy a explicar de qué se trata, vamos a ir a la plantilla, les voy a poner unos ejemplos aquí, voy a ponerles otros ejemplos de trabajos del semestre pasado, de compañeros de ustedes, pues, que dieron la materia el semestre pasado, para que tengan más claro qué información deben de incluir en ese marco referencial. Yendo a esas fases de investigación, la semana pasada vimos la parte de observación, pues que es el punto como tal de partida de un investigador, esa observación, identificar también los problemas que están sucediendo. La segunda parte es la definición del problema. Esa definición del problema se da en la sección que se denomina introducción. Esa introducción inicia desde ese título de introducción y va hasta los objetivos de mi proyecto, hasta los objetivos específicos de mi proyecto. Eso va a ser toda la definición del problema. Y el día de hoy vamos a ver la tercera fase, que es buscar fuentes de investigación. Y pues es muy importante. ¿Por qué? Porque esta información que yo busco en Internet, recuerden que no se puede como tal tomar información de cualquier lugar, de cualquier sitio, de cualquier página que yo encuentre en Internet, sino que sí o sí debe ser información verídica y comprobada, y la información verídica comprobada está en los libros o en buscadores académicos donde están asociados todos esos lugares que desarrollan o crean investigación y pues lo suben a este tipo de buscadores. Entonces, esta parte es relevante para el proyecto. ¿Por qué? Porque primero fundamenta toda el área temática que estoy trabajando. Y adicional a eso, en la persona que está investigando, descargando información, yendo a internet, a páginas, a revistas científicas, a libros, a tomar información, investigar sobre el tema que va a trabajar, pues va a desarrollar como tal una habilidad de investigador. Adicional a eso, va a adquirir conocimiento de algo que otros ya hicieron, que fue también relevante y que le va a servir para poder realizar su proyecto y abrir un poco más como tal todo lo que tiene que ver con el conocimiento sobre el área temática pues que va a desarrollar en su proyecto. Adicional a eso, esta parte me va a ayudar a mí en algo que se llama discusión. Es una de las partes de la estructura del proyecto que se encuentra casi siempre pues al final, en donde yo analizo los resultados de mi trabajo. Entonces, si yo tengo este marco referencial, me va a permitir hacer comparaciones sobre lo que otros han obtenido en sus investigaciones y mis resultados. Entonces me va a servir para poder establecer una discusión o un análisis de mis resultados, realizando comparaciones con lo que otros ya han hecho referente al tema que estoy trabajando. Ese marco referencial se divide en tres. En marco teórico, ese marco teórico tendrá cierta información. Ahorita vamos a ver qué tipo de información debo incluir en el marco teórico. El marco conceptual también tiene ciertas características para yo también poder buscar, descargar, tomar, copiar la información, obviamente de la manera correcta, incluyendo las citas, al final pues la tabla como tal de referencia. Y el último es el marco legal, ahí entre paréntesis dice opcional, y es opcional porque depende
del tema que yo esté trabajando. Hay algunas áreas temáticas que sí o sí requieren de esa parte legal, de normas, de leyes, porque son elementales para poder, pues, como tal, desarrollar un tema. Digamos, si hablamos de una temática ambiental, las normas o el marco legal de esos temas ambientales son fundamentales, pues, para poder desarrollar cualquier tipo de investigación. Y, como les menciono, habrán otro tipo de temáticas que no incluirán ese marco legal porque como tal no requieren de leyes o de normas para, pues, poder desarrollar la temática. Entonces, por eso ahí es opcional y ya cada uno, dependiendo del tema de investigación y lo que vaya a realizar, pues va a definir si lo va a incluir o no lo va a incluir, pero teniendo presente, pues, cuál es el tema de su trabajo y si esta parte del marco legal es relevante como tal y se requiere para la investigación que están realizando. Entonces, la primera parte de ese marco referencial es el marco teórico. ¿Qué información debo incluir yo en este marco teórico? Entonces aquí lo que voy a incluir es todo lo que tenga que ver con antecedentes históricos. ¿Qué ha pasado a través del tiempo sobre ese tema de investigación que yo elegí? Como les digo, ahora les voy a mostrar ejemplos. Sobre el tema de investigación que yo elegí. Adicional a eso, debo ir a internet y buscar, bueno, en artículos científicos, qué han hecho otros autores referente a la temática que yo voy a abarcar para saber y conocer qué resultados obtuvieron ellos, cómo plantearon su metodología y al final, ya les había mencionado, me va a servir para comparar con mis resultados de mi investigación. Y adicional a eso, consideraciones teóricas referente a metodologías. Si yo voy a resolver la situación, problema que he identificado por medio de una metodología, pero yo tengo conocimiento que aparte de la metodología que yo voy a establecer para desarrollar mi proyecto, hay otras que podrían o que se utilizan para resolver ese tipo de problemas identificados. Entonces aquí voy a hablar de esas teorías, las voy a mencionar, voy a hablar de su origen, quién la inventó, cuándo se inventó. Entonces voy a hablar toda esa parte teórica de las metodologías. Y hay 3 preguntas claves que se deben de responder. No quiere decir que yo voy a llevar estas preguntas a ese marco teórico y a la plantilla las voy a poner así de manera explícita y voy a responder cada una de ellas. No, voy a buscar información y la voy a incluir en ese marco teórico y la primera dice de dónde vino el problema, entonces identificar esos antecedentes históricos de ese problema, qué información hay en internet de algo que han hecho otras personas o otros autores o investigadores sobre ese problema, qué se sabe ya sobre ese problema, o sea, qué investigaciones han realizado, qué han encontrado, qué resultados obtuvieron luego de utilizar ciertas metodologías para darle solución al problema que yo también identifiqué. Si lo voy a hacer, digámoslo así, en una empresa, ese mismo problema que identifiqué en la empresa donde yo voy a desarrollar mi proyecto, lo pueden haber identificado en otro tipo de empresa. Entonces, si es un cuello de botella, pues las empresas, otros tipos de empresas presentarán el cuello de botella, no necesariamente pueden ser que se dediquen a la misma producción, o sea, que tengan allí como tal el mismo producto, pero el problema en sí del cuello de botella se puede haber presentado en cualquier otro tipo de empresa. Entonces, esa información en donde ellos han hecho investigaciones, han tomado datos, se han recolectado pues cierta información, la han analizado, han llegado a una conclusión, me va a servir a mí como soporte para poder desarrollar este marco teórico. Y la tercera pregunta, ¿qué otros métodos se han utilizado para resolverlo? Entonces, lo mismo que yo les mencionaba, vamos a hablar de esos métodos, pero a partir como tal de las consideraciones teóricas, o sea, no voy a como tal incluir información definiendo terminología sobre esos métodos, sino hablar como tal de esas metodologías, de su origen, quién las inventó y todo lo que tenga que ver en la parte teórica de esos métodos utilizados para resolver el problema. Como les mencioné, no necesariamente tengo que hablar solo del que yo voy a utilizar en mi trabajo de investigación, sino que puede incluir información de metodologías
que pueden ayudar a resolver el problema, pero que no va a ser la que yo voy a utilizar como tal para mi trabajo. Puedo incluir ventajas y desventajas de cada una de las metodologías, de los métodos que se utilizan para resolver pues dicha problemática. Les voy a mostrar allí algo pues que se debe tener muy presente en esta parte del marco teórico y pues la primera dice sirve de base para enunciar el problema. Me va a servir con toda esa información de los antecedentes y lo que otros han encontrado y han hecho, pues va a seguir allí como tal hablándome de ese problema que yo identifiqué y que tal vez cómo se ha comportado a través del tiempo es parecido mucho al curso histórico temporal, pero aquí en el marco teórico puedo hablarlo de una manera mucho más detallada que como lo hablé en la introducción. Entonces aquí en este punto pues haré esa historia de esa situación problema a través del tiempo, puede ser a nivel local, regional, nacional o a nivel internacional, dependiendo después de la información que esté publicada en internet que yo pueda encontrar. Lo segundo es que delimita el área de investigación, entonces lo mismo, con esto me ayuda a delimitar hasta qué punto puedo llegar yo en mi proyecto y pues es referente a lo que he encontrado en internet, en artículos científicos, donde se da la investigación sobre esa situación, problema, cómo la solucionaron y a partir de eso puedo decir, bueno, yo puedo utilizar la misma metodología y tal vez si a estos autores no les sirvió esa metodología, yo puedo hacer ciertas modificaciones que ellos no tenían como tal allí o se les pasaron algunas variables que debían medir para que les dieran resultados, entonces yo en mi trabajo sí las voy a poder medir, las voy a medir y pues los resultados que voy a tener pueden ser diferentes a los de ellos, en donde tal vez plantearon una hipótesis con una metodología, pero al final pues rechazaron esa hipótesis que habían planteado pues con esa metodología. Y que en mi caso, si yo la planteo de alguna manera diferente a lo que ellos ya hicieron, incluyendo más tiempos, disminuyendo ciertas cosas, midiendo otras variables, tomando otro tipo de datos, puede ser que yo se apruebe la hipótesis de investigación. Y el tercer punto, fundamento para la discusión de resultados, entonces esto ya se los había mencionado, porque es importante buscar este tipo de información por esto, porque me va a servir más adelante en mi trabajo cuando yo ya llegue a esa sección que se llama discusión o análisis de resultados, en donde yo voy a hacer comparaciones de lo que otros ya hicieron anteriormente a mi trabajo y los resultados que yo tuve. Si fueron iguales a los de otros autores, si eran diferentes, si en el caso mío yo tuve mejores resultados que ellos, entonces voy a hacer esas comparaciones y justo el marco teórico me sirve para establecerlo. Listo, aquí hay un ejemplo, entonces allí está como el título y sobre lo que se trata la temática de este proyecto y dice que es un plan de mejoramiento logístico para los procesos de almacenamiento y despacho de una empresa industrial del Valle del Cauca. ¿Qué tipo de información puedo buscar para este marco, para este área temática con la que estoy trabajando, para este proyecto que se centra en ese tema de plan de mejoramiento logístico, en la parte, pues, incluso ahí me dice de almacenamiento y despacho? ¿Qué podría buscar yo? ¿Qué información podría buscar para incluir en ese marco teórico según lo que se menciona ahí en el título? Entonces, problemas de logística identificados en las industrias a través del tiempo. Entonces, lo mismo, recuerden que puedo hablar históricamente qué ha pasado con esos problemas de logística a nivel general en las industrias, digamos, en el Valle del Cauca. Entonces, otras personas han hecho trabajos de grado donde han identificado cuáles son esos problemas de logística en diferentes industrias en el Valle del Cauca. Entonces, incluyo esa información, la tomo en internet, la referencio de la manera correcta y la pongo aquí en mi trabajo y hablo sobre eso. Investigaciones realizadas anteriormente que hablen de logística en empresas industriales y resultados obtenidos en dichos estudios. Entonces aquí en este punto ya voy a ir mucho más allá y aparte de identificar como tal las problemáticas de logística en la industria en el Valle del Cauca, ya voy a ver y analizar los resultados que han obtenido esos estudios anteriormente. No solamente
centrarme en la problemática, sino que también en los resultados obtenidos, que ya va enfocado a la solución como tal del problema. Ya, a la solución del problema. Y el tercer punto, hay allí algunas palabras, está diagnóstico, logística, almacenamiento, gestión de inventario y metodología 5S. Recuerden, no las vamos a definir, aquí no se definen como tal concepto, sino que se habla de las metodologías a partir de la teoría. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo me voy a esta metodología 5S, entonces voy a buscar dónde se originó, quién la inventó, en cuál industria, no sé. Fue la primera que utilizaron esa metodología de las 5S, el gestión de inventario, entonces lo mismo. ¿Dónde se originó? ¿Cuál es la historia de esa palabra gestión de inventario? ¿Cuál es la historia de la metodología 5S? No voy a definir como tal los conceptos, pero sí voy a hablar de los antecedentes históricos de esas palabras que se están nombrando allí. ¿Por qué? Porque más adelante hay otro tipo de marco que es el conceptual, en donde yo tendré la oportunidad de definir qué es la metodología 5S, definir pues cada una de esas S que están allí en esa metodología y hablar de manera pues más detallada como tal en cuanto al concepto de esa metodología. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, por el momento no, profe. Yo creo que mientras que lo vayamos realizando, de pronto cositas que no olvide, le podemos estar escribiendo como así o alguna duda, mostrando el proceso. Listo, por allí Luis levantó la mano, entonces dale Luis. Tengo una consulta, profe. Digamos, ¿cómo uno puede estructurar el material de investigación? O sea, ¿cómo uno sabe qué buscar? O digamos, sí, no es como un problema, pero digamos, ¿cómo enfoco que no me vaya a poner, digamos, a buscar la información que no es adecuada o que no me va a alimentar de forma apropiada? Por ejemplo, en ese título, plan de mejoramiento logístico para los procesos de almacenamiento y despacho, que de pronto, no sé, se comienza a investigar formas de almacenaje o métodos de transporte, o sea, que no se desvíe del enfoque de lo que necesita, cómo se estructuran las preguntas para poder así buscar la información correcta. La única manera es que si tú no tienes conocimiento sobre el tema, te vas a dar cuenta cuando tú formules, incluso eso es lo que vamos a hacer ahorita, y después es que van a realizar un listado de lo que, haciendo preguntas exactamente, de lo que deben de buscar en el marco teórico y en el marco conceptual. Y solo se van a dar cuenta cuando hagan la investigación. Si yo no tengo conocimiento del tema, la única manera que me doy cuenta si está bien lo que yo pregunté allí, porque obviamente son preguntas que se me generan, que se me vienen con el tema que estoy viendo, que yo el cual no tengo conocimiento, pero que cuando voy a internet y busco, yo mismo cuando lo estoy leyendo digo, ah, no, esto sí tiene relación con lo que yo voy a trabajar o definitivamente no tiene relación. Porque a mí me puede generar cualquier tipo de cuestionamiento de algo, de alguna temática con la que estoy trabajando. Y solo me di cuenta si lo que estoy buscando hace parte de lo que yo quiero enfocar en mi proyecto. Cuando voy a internet y lo leo, digo, sí, esto sí hace parte de lo que yo quiero, hace parte, por ejemplo, de las metas o de los objetivos que yo tengo en mi trabajo de investigación, porque les tengo que plantear unos objetivos, por lo menos tener el objetivo general de la investigación y decir, bueno, esta información que busqué si va acorde con lo que yo pretendo alcanzar, porque no voy a poner cualquier tipo de investigación o cualquier tipo de información si realmente no está relacionada con lo que yo pretendo comprobar en mi trabajo por medio de una hipótesis o unas metas que pretendo ahí, alcanzar. Pero la idea es que si yo no tengo conocimiento, nada de conocimiento referente a un tema de investigación, lo que debo hacer es un listado generándome preguntas de, perdón, de qué debo de buscar en cada uno de esos marcos y luego de allí, pues tomar la decisión cuando yo la investigue qué va y qué no hay en el proyecto. Esa es la única manera. O sea, no hay como una estrategia de decir, no, es que voy a buscar así esta palabra, no.
Qué pena, profe, mira, es que me sacó, un momentico me sacó de la clase, me sacó, entonces pues ya volví a ingresar, profe, qué pena. Bueno, listo. Bueno, vamos a continuar con el otro. Igual ahora les voy a mostrar ejemplos, como les dije, de semestres pasados o del semestre pasado, sobre el marco teórico, sobre el marco conceptual y el marco legal que hay en algunos de los trabajos. En la segunda parte es el marco conceptual y aquí lo que yo voy a hacer es definir terminología referente a lo que tiene que ver con el área de la investigación, con la temática de mi proyecto. Entonces me voy a dedicar solo a definir como tal denme un momentico. Por aquí. Hay unos micrófonos activados. Listo. Entonces voy a definir terminología claves en la investigación. ¿Y qué pregunta voy a responder? ¿Qué conceptos giran alrededor de mi trabajo de investigación? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a generar o realizar un listado y definir cada uno de ellos. Voy a tomar la información de internet, la copio en mi trabajo y la cito y la referencio pues al final como tal en la tabla de bibliografía. Importante en este punto del marco conceptual es que toda la información que yo vaya a incluir allí pues debe de ir citada y que debo de combinar los 3 tipos de citas que se vieron como tal en la clase. Entonces ahí ya sabes que alguna información irá parafraseada, citaré y daré los nombres allí o el nombre del autor. Otra información irá de manera textual, pero en una cita corta. Otras serán citas textuales largas, pero toda la información sí o sí tiene que estar allí referenciada y citada de la manera correcta. Referente al tema como tal que se tiene aquí, de esta misma pues temática, ¿qué tipo de información se podría buscar para definir como tal conceptos que giren alrededor de eso? Entonces, el mejoramiento continuo, operación, procesos. Igual tendría que ir a buscar en internet, porque si yo no tengo absolutamente nada de conocimiento como tal del tema, entonces tendré que ir a buscar en internet que los planes de mejoramiento logístico, qué son. Entonces cuando yo busque el significado de esos planes de mejoramiento logístico, me van a arrojar otro tipo de palabras que me van a ayudar para poder ir llenando este listado de los términos que tengo que definir, porque tal vez dentro de ese mejoramiento logístico hay otros conceptos que se manejen que sí o sí pues debo definirlos para que el lector entienda de lo que yo le voy a hablar. Entonces digamos que allí hay algunos, operación, mejoramiento continuo, procesos, podría buscar almacenamiento y definirlos, definir también qué es despacho. Entonces todo debe girar alrededor de la temática con la que yo voy a trabajar. Si tengo conocimiento, porque de pronto antes he leído información respecto a eso, ya realicé un proyecto que abarca o que habla un poquito de ese mismo tema, pues entonces pues ya tendré conocimiento previo de lo que debo de buscar. Pero si yo no tengo como tal conocimiento sobre el tema que voy a tratar, nada de conocimiento, pues esta parte será un poco más compleja, porque sí o sí tendré que ir a buscar mucha más información, investigar mucho más, porque no tengo bases para poder hacer un listado de qué necesito buscar para que el lector de mi trabajo entienda de qué se trata. Tal vez, y también para que lo tengan presente, es que ustedes su proyecto no lo escriben para ustedes, sino para la persona o las personas que lo van a leer. Entonces, tal vez ustedes sí tengan conocimiento que es el mejoramiento continuo, que es una operación, hablando en terminología pues de la industria, que son los procesos industriales, pero tengo que preguntarme si la persona que va a leer mi proyecto sí tiene conocimiento de esos conceptos. Y, por ejemplo, si lo hace, y si se hacen esa pregunta referente pues a lo que tiene que ver conmigo, que soy la que reviso sus proyectos, mucho o mucha de la terminología que ustedes utilizan como ingenieros industriales,
que lo van a hacer, yo no la conozco. ¿Por qué? Porque yo no soy ingeniera industrial, entonces no tengo conocimiento. Algunas cosas las he aprendido porque semestre a semestre pues he aprendido con lo que los estudiantes entregan en sus proyectos, entonces algunos conceptos ya los tengo allí claros de metodologías y todo ese tipo de temas, porque he ido aprendiendo pues a través del tiempo como tal con los proyectos que ustedes entregan, pero es porque también los estudiantes allí me han definido cada una de estas palabras o conceptos y de esa manera yo entiendo de lo que me van a hablar. ¿Listo? Y el último, que es el marco legal, ya les decía, les mencionaba, es opcional y va a depender si el tema que voy a trabajar sí o sí requiera de ese marco legal, o sea, que sea indispensable. Como les mencioné, los temas ambientales, si van a hablar en su proyecto de temas ambientales, habrá un marco legal siempre que rija cualquier tipo de problema ambiental de que ustedes vayan a hablar o vayan a trabajar. Entonces, sí o sí, tendrán que establecer allí esa normativa. Si de pronto van a hablar, ahorita les voy a mostrar unos de los trabajos, entonces allí ellos también incluyen ese marco legal, porque el tema que ellos trabajaban era referente a la parte de desempleo, entonces hablaban de leyes y de normas que como tal amparaban como a las personas que estaban desempleadas, bueno, y todo ese tipo de temas. Entonces allí pues incluyeron esta normativa, esa parte del marco legal. ¿Qué se pone allí? Leyes, reglamentos, normativas que se necesiten para desarrollar como tal el trabajo de investigación. Voy a mostrarles primero la plantilla institucional para que ustedes identifiquen dónde va a ir la información de ese marco referencial que les estoy indicando allí, también para que tengan presentes porque normalmente algunos cometen un error. Ya les voy a mostrar cuál. De momento. Listo. Entonces, el marco referencial en la plantilla aparece ahí con el número 2, no lo vamos a modificar. Quiero que tengan presente que aquí, en esto que están viendo, simplemente me están indicando como tal qué información debo de incluir en esos 3 marcos que vimos, que son el marco como tal teórico, el marco conceptual y el marco legal. Pero esto debo de eliminarlo y solamente trabajar los títulos que me van a aparecer aquí, marco teórico, entonces ahí voy a empezar a definir las teorías. Sí, creo que es necesario dividir la información de ese marco teórico por subtítulos, entonces aquí hay unos subtítulos, toda esta información se va a ir, solo van a quedar los títulos y los subtítulos que ustedes pues decidan como tal dejar. Pero aquí nos están dando explicaciones, nos están dando ejemplos de, por ejemplo, así, cómo se debe de citar, aquí lo mismo, cómo debo de hacer la citación. Entonces, esta información que aparece aquí en este marco referencial solo me está dando una explicación de cómo se deben de redactar y cuáles son las características de cada uno de los marcos que maneja como tal esta plantilla institucional. Aquí donde dice título de marco referencial no va ninguna información. Todo esto se va a eliminar y simplemente voy a dejar los 3 marcos. ¿Cuáles son los 3 marcos? El marco teórico, el marco conceptual y el marco legal si mi trabajo lleva como tal información de ley. Para todos es claro esa parte de que en ese título de marco referencial no debe de ir ninguna información y que voy a empezar a incluir información en esta plantilla desde el título que dice marco teórico. Sí, profe. Bueno. O sea que todo lo demás se quita, como quien dice. Sí, solo se dejan allí los títulos, pero como es una plantilla, entonces las plantillas lo que hacen es explicarme
¿Cómo debe de ir la información? ¿Qué información debe de llevar allí? ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son las características? Pero todo eso debe eliminarse y allí lo que voy a hacer es incluir la información que he ido a buscar en internet y la pongo allí en cada una de las secciones. Pero los títulos no los voy a eliminar. Este es un trabajo, pues como les decía, el semestre pasado ellos hablaron del desempleo en Colombia, las causas y efectos en la comunidad. Entonces, me voy a dirigir directamente al marco como tal referencial de ellos. Ahí tienen ellos, bueno, planteada la introducción. Esta fue la introducción que ellos plantearon de la manera correcta. Miren que ahí tienen las citas, utilizaron el gestor de referencia. Están allí los objetivos planteados y miren, marco referencial va el título, pero toda la información que tenía la plantilla aquí se eliminó porque simplemente es una explicación de cómo se deben plantear cada uno de los marcos. Y luego de allí ya ellos ya incluyeron, dime. Está, o por lo menos yo estoy viendo todavía la plantilla. Bueno, ahí ya. No está compartiendo Ahí ya el se ejemplo. ve. Sí, Sí, plantea el problema. todavía Sí, no. sí, ya. Ahí está el ¿Todavía no se planteamiento del ve? problema. Sí, desempleo, efecto en la comunidad. Listo. Sí. Listo. Ahí Entonces, ya. lo que les estaba ahí mencionando, entonces el planteamiento del problema que ellos hicieron, las citas que tienen allí, pues con el gestor, la justificación, bueno, y todo lo que tiene que ver con la introducción que llega hasta esos objetivos específicos. Y lo que les estaba mencionando es esta parte del marco referencial, tienen la misma numeración de la plantilla, se eliminó toda la información que estaba aquí, que solo me estaba dando las indicaciones de cómo se debían plantear cada uno de estos marcos, y luego de allí, pues ellos empezaron a hablar de ese marco teórico que debían de investigar. Entonces ellos ahí hablan como tal de lo que tiene que ver el ser humano, están hablando de comunidad, van a hablar sobre el trabajo. Entonces allí pues incluyen información teórica sobre la historia del trabajo, sobre los derechos como tal humanos, la parte social. Bueno, incluyen la información referente a esa parte teórica. Por acá hablan de factores que influyen en el desempleo, entonces indican esos factores, ponen los autores. Por acá dicen de nuevas tecnologías, entonces hablan de las nuevas tecnologías, porque pues ellos indican que esas nuevas tecnologías pueden ser una de las causantes del desempleo como tal en Colombia, porque han reemplazado las personas por las máquinas. Entonces por eso están ahí hablando de esto que tiene que ver la introducción de las nuevas tecnologías. Incluso hablan de un estudio del DANE donde habla de lo que les estoy mencionando como tal allí, de ese cambio de las nuevas tecnologías y ya tener menos pues como tal personal humano en las empresas. Por acá pues definen otros obstáculos para poder aspirar a un empleo. También hablan que el desempleo pues se da por la falta de educación. Bueno, mencionas toda esa parte teórica que han encontrado referente al desempleo, a la parte cultural, a la parte social y dificultades como tal. Eso es lo que tiene que ver con la teoría. Y en el marco conceptual, pues entonces empezaron a dividir, a definir los conceptos de desempleo, equidad, economía, pobreza, comunidad, empleo. Y por acá ya tienen el marco legal, entonces hablan pues de un marco legal basado en el trabajo de Colombia. Entonces hablan de todas las leyes referentes a lo que tiene que ver con el trabajo, la seguridad social y todas las políticas públicas sobre ese tema. Entonces este es uno de los trabajos y tienen los 3 marcos porque pues el tema como tal requiere de que se manejen allí los 3 marcos hasta el marco legal. Obligatorios, marco teórico y marco conceptual, y el marco legal no es obligatorio dado el caso que el tema no lo requiere. Si lo requiere y ustedes no lo ponen, pues obviamente yo les voy a dar indicaciones de que les faltó plantearlo, porque sé que la parte de normativas y leyes es importante para ciertos tipos como tal de temas. Entonces, este es uno de los ejemplos. Voy a mostrarle otro de los ejemplos
también del semestre pasado. Profe, una pregunta, disculpe. Sí, dime. Allí en, bueno, no, perdón que hay una bulla por acá. Bueno, en el trabajo que usted colocó de ejemplo, bueno, no recuerdo bien cómo se llama allí el encabezado que tiene el trabajo donde decía ahorita el desempleo, efecto en la comunidad. ¿Eso está basado en el mismo, o sea, ese es el título completo o uno debe reducirlo para poderlo acomodar? Estás hablando desde en la parte de arriba del... Sí, en la página, ahí en Acá. el encabezado. Allí se pone un título corto. Ah, que pues, resuma lo que uno está investigando, Ajá. obviamente. Sí, exactamente, sí. Es un título corto que uno debe poner aquí como tal del trabajo, algo resumido. Y ya en la portada sí ponen como tal el título completo. Ok, gracias. Por aquí, bueno, este es otro de los trabajos. Entonces lo mismo, marco referencial. Marco referencial, ellos hablaban algo de la energía. Análisis comparativo de la implementación de fuentes no convencionales de energías renovables entre Colombia y China. Entonces ellos realizaron pues como una comparación allí entre esas fuentes de energía en estos dos países, Colombia, China, estaba sucediendo. Bueno, y lo que ellos incluyeron por acá en el marco teórico. Listo. Marco referencial, que es el título central, se compone del marco teórico, entonces ellos allí hablan de la energía, la revolución pues en el mundo, qué ha pasado, por acá miren que están hablando como de la historia, donde se originó, por acá hablan que una máquina de vapor, que quién la construyó, a partir de no sé qué, hablan de la revolución industrial, entonces esta parte, que es la teoría, me va a indicar cuáles son los antecedentes sobre el problema identificado, sobre el tema del que voy a trabajar, metodologías, pero desde la parte teórica, cuando se originaron, quién como tal descubrió la teoría, la creó, bueno, toda esa información. Entonces, por acá ellos también hablan de la parte de la primera central eléctrica y empiezan ahí a mencionar de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, bueno, el origen como tal sobre la temática que ellos van a hablar de las energías renovables y toda la información que tienen aquí es referente a eso. Y pueden ver a comparación de este trabajo al que les mostré anteriormente, ellos, el otro lo habían dividido por subtítulos. Ustedes lo van a hacer de esa manera, por lo menos aquí en el teórico. No es obligatorio poner subtítulos, si ustedes quieren poner los subtítulos, lo hacen. Si lo hacen, se ve la información un poquito más organizada, pero no es obligatorio como tal poner esa parte de los subtítulos. Ustedes por aquí ven las citas, ellos también incluyeron las citas de la manera correcta. Bueno, tienen toda la información de ese marco. Y luego acá está el marco conceptual. Y referente al tema, empiezan pues a definir cambio climático, recursos naturales, energías renovables, sistema solar, energía hidroeléctrica, energía eólica, energía geométrica. Como se está hablando de un tema que tiene que ver con lo ambiental, entonces también incluyeron el marco legal y pues hablan de algunas leyes importantes, sobre todo acá en Colombia, sobre esa temática de ese marco, esa temática sobre la parte ambiental de las energías renovables. Entonces, algunas leyes que hay aquí en Colombia sobre esas energías renovables, y ya miren que la información no es mucha, pero es referente como tal al tema que ellos están investigando. Y voy a mostrarles el último ejemplo.
y este de acá también habla como tal del desempleo. Bueno, perdón, habla de la pobreza y la desigualdad. Dice análisis de los factores determinantes de la pobreza y la igualdad en Colombia. Entonces es lo mismo, y ya tienen las tablas, los resúmenes, la introducción pues planteada de la manera correcta, la justificación, los objetivos, marco referencial. Entonces en el marco teórico, entonces ellos ahí hablan de la pobreza y la desigualdad en Colombia, a través del tiempo, la información que buscaron de eso. Hablan de estudios econométricos y estadísticos, también pues referente a lo que tiene que ver con esa parte de la pobreza que se menciona en el título. Por acá dice variación de los indicadores de pobreza y desigualdad en un periodo de tiempo. Entonces hicieron un curso histórico temporal más detallado que el de la introducción. Entonces aquí mencionaron pues mucha más información de la que han mencionado en la introducción. También hablaron sobre la situación económica del país en ese mismo periodo, porque toda la investigación de ellos se centró en estos años. Como tal, ellos todos los centraron en esos años que se presentan allí. Marco conceptual, entonces habla del Producto Interno Bruto, que tiene que ver con lo que se está mencionando en el título de ellos. Por acá deciden otras cosas, políticas fiscales, un coeficiente de Gini, líneas de la pobreza monetaria, ciencia de la pobreza monetaria, índice de precios del consumidor. Mencionan también el marco legal porque pues referente a lo que se está mencionando en el título o al tema que están trabajando, pues también hay leyes que se establecen referente a lo que tiene que ver con la pobreza y todo este tipo pues de cosas. Entonces ese es como el tercer ejemplo. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda referente a ese marco referencial. Resumiendo, el marco referencial se divide en tres: teórico, conceptual y si alcanza legal. Eso es como la base. Se divide en esos tres. Y cada uno debe llevar una información diferente. En el marco teórico hablo de antecedentes, ya sea históricos o antecedentes de investigaciones de otros autores referente a la situación, problema que yo he identificado. Y en el marco conceptual defino pues todo lo que tiene que ver como tal con terminología y conceptos que giran alrededor sobre el tema del que estoy hablando. Y en el marco legal, las leyes, normativas, artículos que se mencionen referente a la temática que estoy trabajando. ¿Listo? Entonces ahí está como los tres tipos de marco. Si no tienen como tal dudas, voy a dejar de compartir.